Bueno, pues esto es lo que se ha vivido desde primeras horas de la noche en Atocha, en Santa Justa, en Sevilla, casi 11.000 personas absolutamente colapsadas con unos aves que no han salido. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, pues el presidente de Renfe lo tenía muy claro desde las 5:45 de la noche, antes de que amaneciera. Lo van a ver en este X que ha emitido y que ha escrito a las 5:45 de la noche, insisto, mucho antes de que Óscar Puente hablara de sabotaje. Dice Álvaro Fernández de Heredia, el presidente de Renfe. Muchos me preguntan, esto lo dice a las 5:45 de la noche, que por qué, si se sabía que los trenes no iban a llegar, no se anuló su salida. Conviene aclarar que ha habido dos incidentes diferentes. Uno, robo de cable en 4 puntos. Esto permitía la circulación con limitación de velocidad. Significaba que iba a haber retrasos de unos 60 minutos. Esto es lo que se sabía cuando han salido los trenes. Dos, de manera sobrevenida y muy posterior sobre lo anterior y cuando los trenes ya circulaban, un tren de Irio ha tenido un enganchón arrastrando la catenaria, la línea que da electricidad al tren. Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes. Insisto, esto a las 5:45 de la noche. Lo tenía así de claro el presidente de Renfe. Nada de sabotaje contra la red ferroviaria. Luego ya ha salido Óscar Puente, o mejor dicho, ha concedido, porque es lo único que sabemos hasta ahora de él, una entrevista en la cadena SER, en la que ya abonaba todo lo del sabotaje, etcétera, etcétera. Escuchen. Ministro, usted ha hablado de un grave sabotaje, pero estamos hablando de robo de cable en 4 puntos diferentes de la provincia de Toledo. Uno tiene la sensación de cuando se habla de robos una cosa y en el sabotaje intencionalidad. ¿Por qué habla usted de sabotaje? Bueno, es a lo que apuntan, bueno, las primeras diligencias, ¿no?, practicadas. Son 4 robos de cable de escasísimo valor en 4 puntos distintos. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras, una zona, digamos, de nada, una zona en la que no hay prácticamente nada. Y bueno, pues el rédito económico que se obtiene de una operación de estas características es absolutamente despreciable, ¿no?, frente al enorme daño que se causa. En todo caso, bueno, yo no hablaría de robo, hablaría más bien de estragos, ¿no?, por darle una calificación jurídica a los hechos que tenga un poco más que ver con lo que suponen, ¿no? No se trata de robar unos metros de cable, 150 en este caso. Además, un cable que no es como la catenaria, que es un cable mucho más pesado y que tiene más valor. Este es un cable más fino, de menos sección. Por tanto, ya digo, estamos hablando de que como tal, como robo, la cuantía que puedan obtener por ese cable es absolutamente mínima, ¿no? Entonces, Bueno, esto es el tema del día. Luego les enseñaremos también la batallita que ha emprendido Óscar Puente en la red X con un anónimo, digamos, que se ha retado con él. Cuando quieran nos vemos, nos peleamos, en fin. Todo esto en lugar de gestionar el caos ferroviario. César Sinde, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Berga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que yo no sé si es sabotaje o no es sabotaje. Lo que sí que veo es que el presidente de Renfe lo tenía muy claro antes de que amaneciera lo que había pasado, que se había juntado esto del cable, del robo del cable, y que luego un tren de Irio, el operador privado, se había enganchado, había roto una catenaria, en fin, lo tenía muy claro. Pero luego, poco después, ha salido Óscar Puente con lo del sabotaje, igual que en el apagón de la semana pasada se cultivó el relato del ciberataque, siempre agentes exteriores que nos amenazan. ¿Qué es lo que está pasando, César? Pues lo que está pasando es que el propio Óscar Puente dice, según las diligencias iniciales, y según diligencias iniciales tú ya sientas cátedra de lo que ocurre. Cuando apenas la investigación ha comenzado, tú ya tienes claro qué ha pasado, ¿no? Eso como primera medida, siguiendo las estrictas palabras del señor Puente. En segundo lugar, está muy bien tirado ese tuit que habéis puesto el presidente de Renfe, donde da esa serie de explicaciones, porque implícitamente contradice el señor Puente a lo que dice el señor presidente de Renfe. Por tanto, es un poco... es Pero sin nada, lo tenía clarísimo a las 5:45, no decía, claro, estamos investigando, no, esto es lo que ha pasado. Exactamente, lo da con muchos consumados y como información veraz y contrastada y acreditada, por lo de los bulos, digo, que tanto denuncia este gobierno, salvo cuando los emiten ellos mismos, ¿no? Pero bueno, por ir un poquito más al fondo de las cosas, esto demuestra una vez más hasta qué punto es malo fiarlo todo a una única fuente de energía, porque uno de los hándicaps, y se ha demostrado en esta ocasión y cada vez que ocurre algo igual,
con los trenes que solamente son eléctricos es que cuando se va la luz o cuando falla el tendido eléctrico, la movilidad se hace imposible. Entonces, hay locomotoras de tren que tienen motores diésel y motores eléctricos y que pueden circular tanto por vías electrificadas como por vías no electrificadas. Esas locomotoras que tienen esas dos fuentes de propulsión, la eléctrica y la diésel, son mucho más viables y garantizan mucho más la movilidad en caso de fallo eléctrico, ya sea porque hay un robo de cable, porque hay un apagón, porque hay un problema en la catenaria, porque hay un problema en las estaciones de transformación de electricidad que van nutriendo de fluido eléctrico a todas las vías de tren que están electrificadas, porque los fallos eléctricos de las vías de tren que están electrificadas pueden ser múltiples. Entonces, una garantía muy buena de garantizar la movilidad de los trenes es precisamente llevar locomotoras híbridas, nunca mejor dicho, locomotoras que tengan diésel y que tengan energía eléctrica. Pero como este gobierno funciona por ideología, y lo veremos si comentamos todo el tema del apagón de la semana pasada, y no por criterios técnicos, pues evidentemente han demonizado ideológicamente los motores térmicos cuando se han demostrado que son muy útiles y que son muy necesarios. Juan, te quería preguntar sobre tu hipótesis sobre esto, porque vamos a ver, Óscar Puente tiene tan claro el relato como el presidente de Renfe tenía tan claro 4 horas antes lo que podía haber pasado. El relato de Óscar Puente es que ¿para qué vas a robar eso si eso no tiene ningún valor? Cuando es verdad que hay cuadrillas de personas, por ejemplo en esa provincia de Toledo, que se dedican a eso, que sacan por aquí 300 euros, por allá 400 y al final pues se sacan 2.000 euros robando cobre, ¿no? O otras cosas, ¿no? Pero bueno, él tenía muy claro el relato. Tan claro como el presidente de Renfe tenía claro lo que había pasado 4 horas antes de que saliera diciendo Óscar Puente eso en Renfe. ¿Qué nos está pasando en los servicios públicos? Porque entre la realidad y el relato, realmente al final los que pagamos el pato somos los ciudadanos, y nunca mejor dicho. Pues por hablar telegráficamente, para no aburrir a nadie, lo primero que está pasando es que no es verdad que fuéramos los mejores. No teníamos la mejor red eléctrica del universo y los trenes no viven el mejor momento de su historia, como dijo el propio ministro Punky hace unos días, ¿no? Es decir, eso es lo que está pasando, que los servicios públicos están muy deteriorados. Mira, el robo de cobre tiene su origen en el 2008, en la crisis inmobiliaria. Yo tenía mi despacho en una zona donde en 24 horas desapareció todo el cobre de todo el alumbrado eléctrico. El propio ministro anunció hace un tiempo que, porque el cobre se robaba mucho en Cataluña y los catalanes estaban muy enfadados con el asunto de las rodalíes, anunció que hasta iba a poner drones para descubrir a los ladrones de cobre. Entonces, no se ha hecho nada por proteger la red, no, tampoco. Pero por ir más allá, aquí primero lo que hay es un intento de evadir la responsabilidad no solo política, sino económica. Es decir, si hay estragos y hay un tercero, el gobierno no paga. Es lo mismo que pasa con la luz y lo mismo pasa con los trenes. No, esto es lo primero que hay. Lo segundo que hay es que no son ni siquiera los incidentes que dice el señor de Renfe a las 5 de la mañana, porque Irío ya ha desmentido. El problema es que si se roba el cable, los trenes de AVE pueden viajar, pero a menor velocidad. Dice Renfe, y lo saca todos de las estaciones. ¿Por qué lo saca de las estaciones? Porque en las estaciones van las cámaras de televisión y se graba el follón. Si tienes a 10.000 ciudadanos perdidos en la meseta, pues no se nota el follón. Solamente es mucho más tarde, ¿no? Esto es lo que está pasando. ¿Y cuál es el origen? Pues lo decía César, y yo voy más allá. El problema es que llevamos años de retraso en inversiones. Había un plan desde el 2016 al 2023, que eran aproximadamente 4.000 millones al año, de los cuales solo se ha cumplido un año, el último, por cierto. Y por eso sacó mucho pecho el señor Puente. Pero cuando uno no tiene presupuesto, resulta que le es más complicado invertir. Y en España, pues en tren no se ha invertido mucho, se invierte especialmente en carretera de toda la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con la que no ha habido inversión ni pública ni privada. Es decir, el PIB español, hasta este año que ha subido un poquito la inversión, no se ha invertido nada. Hemos vivido del turismo y del consumo público y punto. Y no ha habido formación bruta de capital, que se dice. Ahora, lo que hay es un maltrato al ciudadano, porque si esto se sabe, ¿por qué salen los trenes? Entonces se les llama a su casa y se les dice, quédense en su casa, que yo ya les aviso
porque claro, las alarmas al parecer funcionan fetén en todos los sitios menos en Valencia. Entonces se les manda una alarma y se dice, oiga, no salgan de casa, que ya les aviso yo cuando su tren esté libre. Aquí, efectivamente, lo que está diciendo Juan Berga, lo ha dicho ahora, Irio ha desmentido tanto al presidente de Renfe como al ministro, y a su vez el presidente de Renfe ha desmentido al ministro. Es decir, aquí lo que no se tiene en Hay pie... otra cosa, perdóname, porque hablamos mucho del AVE, pero no hablamos de los que venían en tren convencional desde Cádiz y que estuvieron 12 horas metidos en un tren. Que esto se debe a que falló el tren entre la Sagra y el pueblo siguiente. Entonces, que estuvo la red convencional, a la que no le robaron el cable, estuvo detenida igualmente. Es decir, tenemos un fallo tras otro en la red convencional y en la red de AVE durante muchos años y mucho tiempo. Entonces aquí tenemos que lo que no se tiene en pie son este tipo de teorías de las conspiraciones judeo-masónicas, de los sabotajes, que vienen todo viene del exterior, porque nos están amenazando, en fin. Todo esto no se tiene en pie, ni por el presidente de Renfe, pero tampoco Irio, el operador privado, como decía Juan, que ha desmentido a los dos, al presidente de Renfe y también al propio ministro. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están fallando los servicios públicos esenciales, como la red eléctrica, como el servicio ferroviario, por falta de inversión, porque España lleva paralizada demasiados años en cuitas políticas, en enredos políticos, pero sin inversiones necesarias para mantener nuestra calidad como país, digamos. Sí, y no solamente eso, la falta de inversión en mantener las infraestructuras que tenemos, sino algo que también es gravísimo, en mi opinión al menos, que es la sustitución del criterio técnico en la toma de decisiones por un criterio político en base a ideología o en base a intereses coyunturales del gobierno, que es igual de malo. Porque cuando tú, en temas tan técnicos, tan específicos y tan importantes para un país como es el suministro eléctrico, dejas de tomar decisiones en base a criterios técnicos y lo haces en base a ideología, el fracaso está asegurado. El problema es que las consecuencias de esas malas decisiones ideológicas no las paga quien las toma, sino que la pagamos todos los españoles. El mejor exponente de esto, y no es por hablar de Venezuela, pero es que allí ya pasó, que es que conforme llega Hugo Chávez al poder va quitando a todos los técnicos de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, va quitando a todos los directivos técnicos competentes en la materia que saben de gestionar una empresa de prospección, de extracción y de refino de crudo, y los van sustituyendo por enchufados chavistas. Con lo cual todo el mundo puede comprender lo que eso significa y por qué PDVSA hoy en día tiene una capacidad... Me imagino que estás pensando en Beatriz Corredor, por ejemplo, con la puerta giratoria que la puso al frente de Red Eléctrica Española, 560.000 euros al año de sueldo, bastante más que el presidente del gobierno, por cierto, y como esa, bastante más. Sí, sí, una señora que, si no me falla la memoria, es abogada y registradora de la propiedad, lo cual denota que tiene una formación, pero para no otras funciones, claro, para otras funciones. funciones. Porque esta señora, que yo sepa, un registrador o registradora de la propiedad y abogada de competencia técnica en líneas eléctricas sabe poco o nada. Con lo cual, eso demuestra una vez más lo necesario que es volver a que en los puestos clave de áreas críticas de la economía española las decisiones se tomen con criterio técnico y no con un criterio político y, sobre todo, lo que es peor, con un criterio político ideologizado según el cual se demonizan ciertas cosas y se elevan a los altares otras. Y me estoy refiriendo a la sacralización de las energías renovables, que tienen su utilidad, que tienen su función y que tienen su parte buena y sus partes positivas, pero tal y como las está imponiendo el gobierno, nos lleva a tener apagones continuos en España. Eso es lo grave. Entonces, aquí el debate no es o renovables o nucleares. No, el debate es lo que digan los técnicos, que garantiza el suministro eléctrico en cualquier circunstancia, y en cualquier caso lo que no puede ser es que pongamos el 100% del suministro eléctrico, como pretende el gobierno, en manos de unas fuentes de generación de electricidad que dependen de factores no controlables por el ser humano para producir luz, como es que haya viento o que haya sol, como todo el mundo puede comprender. Esto es un tema político y un tema de cómo comunicas esto a la ciudadanía, y lo exigente que pueda ser la ciudadanía con todos estos temas. El miércoles día 7, el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones, Juan, en el Congreso de los Diputados sobre todo lo que nos está pasando, pero tiene que explicar, por lo menos comenzar a explicar qué es lo que ha pasado con el apagón y con el caos ferroviario y
¿Qué hay que hacer para que esto no se vuelva a repetir? Porque esta es la incertidumbre que sobrevuela ahora. ¿Qué hay que hacer para que esto no se vuelva a repetir? Y nos están mirando con lupa también en la Unión Europea, como diciendo, bueno, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en España con los servicios públicos? Esto es un tema de exigencia también de los ciudadanos ante sus representantes, que den explicaciones. Bueno, pero es que yo no creo que nadie espere que Pedro Sánchez dé explicaciones. Mire, yo estaba atrapado en una taberna, que es donde los seres humanos razonables fuimos después de cuando supimos del apagón, porque la taberna ahí hay información, el señor, el tabernero, tiene una radio de las de antes, y entonces pues te enterabas, socializabas, este tipo de cosas, ¿no? Oiga, a la 1:15 había un señor portugués explicando lo que pasaba. Y Pedro Sánchez no llegó hasta tardó 5 horas en salir. Y luego Llegó tarde encima también. decidí, sí, y luego ha salido 3 veces para 3 veces no decir nada. Y luego ha decidido hacer una comisión de investigación creada por él mismo para investigarse a sí mismo. Entonces, esto no creo que los ciudadanos esperen información de ningún tipo. Además, los ciudadanos ya lo tenemos claro. Es decir, ha dicho la señora Corredor que esto no volverá a pasar. O sea, que sí, que volverá a pasar. O sea, no hay problema. Entonces, ¿pero por qué va a volver a pasar? Pues Sinde decía algo en lo que no le falta razón. Todo país razonable debe tener un mix energético compuesto, por supuesto, por renovables, pero también por otras fuentes de energía, pues las del ciclo combinado y las nucleares también. Primero porque las nucleares ya no son las que se fundieron en Three Mile Island ni en Chernobyl, esto la tecnología también ha cambiado. Y en segundo lugar, porque es curioso, no queremos nucleares para atender a nuestros ciudadanos, pero queremos nucleares para arrancar el sistema y se las compramos a Francia. Claro, esto es de un cinismo tan sorprendente que resulta inaceptable. Luego, es verdad que hay puertas giratorias, cierto. Tenemos a la señora registrada de la propiedad, pero tenemos otros 6 consejeros del PSOE de la SEPI, uno que fue presidente de EFE, otra señora que es catalana, que su único mérito público es haber sido miembro del Consejo Audiovisual catalán. Hay un economista que es asesor de la señora Montero, pero en fin, estos señores puede que sepan entender el recibo de la luz, lo cual tiene mucho mérito, hay que decirlo, pero el director operativo de Red Eléctrica es un señor que sabe de lo que habla. Y desde el primer minuto que explicó lo que pasaba, ni ciberataques ni mandangas, dijo exactamente lo que había pasado. Y es que se enganchan mal las fotovoltaicas porque no hemos invertido en el aparatito que hace que la red sea estable cuando entran las fotovoltaicas. Y esto está escrito por la propia Red Eléctrica hace años en sus informes. Entonces, ¿qué es lo que va a explicar Sánchez? Va a faltar a la verdad a lo que dice la propia Red Eléctrica. Nos va a contar que ha habido un ciberataque de un coreano del norte o algo así. Es decir, no. Lo que va a echar... Ahora, como yo no veo, fíjense usted, no veo a Feijóo robando cables de tren. No lo veo. Ni veo a Ayuso cortando cables de la luz. Tampoco lo veo. Pues entonces tendrá que sacar a la fachosfera de algún sitio y seremos culpables los demás que decimos que el problema es que los servicios públicos no están atendidos. Y oiga, César sabe mi opinión sobre las energías renovables, que es positiva y tal y cual, pero tengo que darle la razón a una cosa. Aquí quien nos salvó los lugares críticos el día del apagón fue el diésel. Que es lo que hizo que funcionaran los generadores. Y lo que nos salvó el sistema fue la nuclear francesa. Entonces, o apuntamos eso o ya, mire usted, la modernidad consiste en escribir a la luz de una vela, como me pasó a mí, escribir mi crónica a la luz de una vela. Efectivamente, de que hay trenes como que funcionan en condiciones normales con eléctrico, pero que tienen también ese recambio, por si falla, del diésel, ¿no? Y por si falla, no, que simplemente que tienen motores diésel y motor eléctrico, porque circulan por vías indistintamente tanto electrificadas como no electrificadas. Claro. Por ejemplo, una que conozco yo directamente es la vía de tren que pasa por Ronda. Entonces, en la vía de tren que pasa por Ronda, los trenes que circulan son diésel, pero también tienen capacidad de circular enchufados con el pantógrafo, suben el pantógrafo y se alimentan de luz de catenaria, por ejemplo. Entonces, eso es lo bueno. Es decir, si en un sistema de transporte que ya está electrificado mayoritariamente, como es el transporte por tren, por ferrocarril, ahí vemos el problema, que cuando falla la luz,
no hay posibilidad de moverse si las locomotoras solamente son eléctricas. Muchos trenes de mercancías también son híbridos, llevan motores diésel y motores eléctricos, claro, porque circulan por ambos tipos de vías. Pues imagínate aplicando ese modelo, por hacer ya derivadas mucho más profundas, aplicando ese modelo a la movilidad por carretera. ¿Qué pasaría cuando en 2035 se prohíba la venta de coches de combustión? ¿Qué pasa si falla el sistema eléctrico? Es que fiarlo todo a una única fuente de energía solamente se hace por criterio ideológico y porque es muy obtuso, las dos cosas a la vez, porque si no, no tiene sentido. Y en el tema del sistema eléctrico hay que recordar, los técnicos lo tienen perfectamente estudiado, cuántas horas equivalentes de producción de luz tiene cada fuente de energía que tenemos en España. Y resulta que la solar fotovoltaica en 2024, datos oficiales, solamente fue capaz de estar funcionando el 15,7% de las horas del año. Porque por mucha ideología que le quieran meter a la fotovoltaica, hay una cosa que es evidente: de noche no pueden funcionar. Claro. Por más que se pongan, salvo los generadores diésel que conectaban en algunas partes de España en la época de Zapatero para producir luz y cobrar el fraude, porque eran generadores diésel lo que estaban funcionando. La solar fotovoltaica solamente es el 15% de las horas de producción de luz al año. La nuclear, por el contrario, funciona el 80% de las horas equivalentes del año, y la eólica funciona el 21,6% de las horas equivalentes del año. Es decir, se divide la cantidad de luz que han producido por el número de horas del año y de ahí te sale el dato. Entonces, si tenemos una fuente de electricidad que es capaz de funcionar y funcionar a demanda el 80% del año, como es la energía nuclear, y subir la cantidad de luz que pueden producir cuando es necesario y bajarla cuando es necesario, que es la nuclear, ¿por qué tenemos que tener un 100% de renovables cuando está claro que, primero, dependemos de la luz del sol y del viento para que funcionen? Y segundo, es que si hay mayor consumo, si hay mayor demanda de electricidad, solo con renovables no podemos aumentar la producción, porque si no hay más sol o no hay más viento que satisfagan esa mayor demanda de luz, no tenemos producción suficiente. Es que es evidente. Bueno, pues para el gobierno no. Hay que hacerlo todo con renovables porque su ideología lo dice. Claro. Pues, bueno, tenemos una encuesta. Jorge Patón, vamos a ver qué encuesta estamos haciendo mientras que estamos hablando a nuestros amigos de Es Diario en relación con esto del sabotaje o no sabotaje, o relato o realidad de todo lo que ha ocurrido hoy. Jorge, ¿qué nos están diciendo nuestros amigos de Es Diario? Gracias, amigos de Es Diario, pues, perdonad la voz. Los amigos de Es Diario, que acabamos de realizar en nuestro YouTube, les preguntamos claramente que si creía que tras el corte del AVE Madrid-Sevilla hay un sabotaje, como indica el ministro Óscar Puente. El 4% dice que sí, es evidente, 4 ataques en 1 año a Seguirtica. El 79% es que no, es una excusa. Y no hay pruebas ni vídeos de sabotaje. Y el 17% ni idea, pero le iría para sacudirse su responsabilidad. Bueno, pues el 79%, casi el 80% piensan que esto del sabotaje es otro relato de estos que, por cierto, tiene que estar colapsada la máquina de hacer relatos, Juan. La máquina de hacer relatos del gobierno tiene que estar casi tan colapsada como el propio sistema ferroviario, porque no dan abasto haciendo relatos. Bueno, lo que pasa es que el día de la luz, como no había luz y no había fax ni nada, pues no salieron los ministros a decir ni mu, estaban todos mudos porque no les llegaba la consigna y no sabían qué decir. Pero vamos, relatos no tienen más que uno. Y es que los malos vienen a por nosotros. Y entonces ellos tienen que defenderse de los malos, y los malos somos casi todos los demás. Esto de las encuestas, mire, Tezanos el Certero, que aprovechó para decir que el asunto este del apagón había aumentado la tasa de voto al Partido Socialista. Entonces, a lo mejor es el gobierno el que ha montado el apagón para sacar votos, si hacemos caso a Tezanos el Certero. Pero lo que dice es que el 69% de los ciudadanos nos consideramos desinformados. Y yo creo que el apagón informativo tiene una gravedad suma cuando se trata de servicios públicos, y especialmente el de la luz. Oiga, yo estuve hasta las 4 de la mañana, desde las 12 de la mañana, sin luz en mi casa, sin comunicación de ningún tipo en mi casa. Entonces, yo lo que pedía era explicaciones, o sea, que alguien, ya que me había hecho con una radio y que el chino me la había cobrado a precio de langosta, pues digo, pues ya a ver si sale alguien a decirme qué está pasando y si mañana tengo que llevar a mis nietos al colegio, si no, en fin. Claro, los niños de fiesta, para ellos es una fiesta con velitas y tal, vale. Entonces, los ciudadanos lo que queremos es información, que esto es lo primero que un gobierno transparente tiene que hacer. Y después buscar culpables. Pues oiga, si los técnicos al final sabremos lo que pasa,
Si es que, igual que el de los estragos va a quedar de fantasma, el del ciberataque va a quedar igual de fantasma. No hay ni un solo indicio del ciberataque y le aseguro, y usted tiene amigos comunes conmigo, que han estado encima de ese asunto desde el primer minuto. Y no hay un solo indicio de que haya habido un ciberataque que de esa dimensión provoque el efecto que ha provocado. Ese ataque ha sido provocado por el asunto de las fotovoltaicas. Y Y todo si no... esto